Ya, buenos días. El tema del día de hoy va a ser lo relacionado a elementos del costo. Los elementos del costo vienen a ser todos los componentes que nos permiten a nosotros como empresarios poder tomar decisiones de qué producto es bueno para producir. Entonces, la estructura que nos va a permitir conocer toda esta composición es la siguiente gráfica. Los materiales, la mano de obra y los gastos de fabricación, que en su conjunto nos van a permitir conocer los costos de producción. La parte teórica lo van a desarrollar en Power, ya acaban de pasar a Excel, ¿no? Entonces, los materiales vamos a clasificarlo en materiales directos, todos aquellos que tienen que ver con el proceso directo de la fabricación del producto o servicio de la organización. Indirectos que ya una vez transformado la materia prima van a pasar a ser transformados en un proceso final, es decir, ya al proceso de comercialización. Cuando nos referimos a la mano de obra directa, nos referimos al que lo va a transformar la materia prima. Cuando hablamos de materia indirecta, nos referimos a los que trabajan en la organización, ya sea en la parte administrativa o sean los que venden el producto. Y cuando hablamos en los gastos de fabricación, hablamos de herramientas, combustibles, depreciaciones, etcétera, todo aquello que permite que se pueda desarrollar el proceso productivo. Entonces, todos estos componentes nos dan el gasto de fabricación y la suma del gasto de fabricación más la mano de obra más materiales nos da el costo de producción total. Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta toda esta estructura para poder saber cómo se conforma. Entonces, todo ese comportamiento lo vamos a desarrollar en nuestra parte práctica que es en el Excel. Pero no está de más ver cómo es la composición en un cuadro normal, ¿no? Es la materia prima más la mano de obra, más los materiales utilizados, más la mano de obra directa que nos da el costo primo. Y todo esto nos da una inversión directa. Y todo esto nos va a dar suma total de todos los costos incurridos en la producción. Pero no se olviden, hay que tener en cuenta muy claro la composición de manera individual. Hay que tener en cuenta muy en claro cada uno de esos componentes que son incurridos en el proceso de producción, porque si no, va a salir un mal costeo. Y un mal costeo nos implica pérdida de recursos, es decir, dinero para la organización y tiempo para nosotros que somos los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando producimos un pastel casero, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería en el Excel. Entonces, acá tenemos un cuadro que les he desarrollado para poder calcular el costo de producción, ¿no? Nosotros ya le podemos poner, por decir, cálculos de costo de producción, acá le podemos cambiar, pero para que no se altere también podemos copiar la hoja, ¿no? Entonces lo podemos copiar al otro lado, ¿no? Y lo copiamos nueva hoja. Entonces nuestra primera hoja no se va a alterar, entonces va a servir como una matriz. Entonces lo ponemos acá, elementos del costo y trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando en el costo de la empresa, lo ponemos el título de la empresa Timoteo Sacco Reserva, ¿no? El jefe nos va a pedir un poco más grande, lo agrandamos. Le ponemos su fondo de color para que pueda ser notorio. Costos de producción.
le agregamos por acá costo de producción, no se olviden, del año 2021. ¿No? Entonces, hay que entender que esta matriz ya resume todo lo que se ha visto en el cuadro primero del PowerPoint, donde está la materia prima, la mano de obra, los costos de fabricación. Y como vimos, la materia prima está subdividido en inventarios iniciales, materias primas, materias que se van a trabajar para producir un producto que se va a lograr comercializar. Y en la mano de obra, por lo general, se está considerando la mano de obra directa. Y los costos de variación, otros que pueden involucrar el proceso de transformación para poder llevarlo al mercado y ser comercializado. Entonces, pero no se olviden, nosotros podemos hacer acá una hoja adicional, ¿no? Por decir, todo esto, números, hasta acá lo podemos borrar. Vamos a ir borrando de poco en poco para no perdernos, ¿ya? Inventarios. Inventario inicial. Entonces, al otro lado, no se olviden que esto viene a ser la sumatoria de un conjunto de elementos. Por ejemplo, ponemos acá, ¿no? Materia prima. Materia prima. Le ponemos su colorcito distintivo. Inventario inicial y compras. Entonces, ponemos acá, por decir, inventario inicial, ¿no? Inicial de mercadería prima, ¿no? Entonces, podemos poner este inventario inicial de materia prima, pero podemos tener que la materia prima está dividido en, por decir, materia 1 o materia 2. Estamos, entonces, esto lo ponemos en cuadradito, ¿no? Ponemos cantidad y ponemos en su precio respectivo, ¿no? La cantidad puede ser por 100, el otro en 150 y el precio lo podemos poner acá, ¿no? Inventario inicial, acá vamos a ponerle para que no nos confundamos interesarle, materia prima. Entonces volvemos a nuestra, esto vamos a ponerlo hoja de trabajo, ¿ya? Nos dice que la materia prima es 1500, entonces acá puede ser 750 y 750. Para que nos cuadre, ¿no? Entonces, lo hacemos nuestra suma, ¿no? Nos da 1500. Entonces, este 1500, jóvenes, viene a ser la suma de unas partes, no se olviden. Igual las compras también va a estar subdividido y así sucesivamente. No, vamos a asumir que la materia prima va a ser para todos igual. ¿Ya? Aunque puede variar, ¿no? Mejor vamos a ponerlo acá. Para el otro mes va a ser menos. A ver, supone que bajo ya. Materia prima menos. En el otro mes no va a haber saldo. Bueno, aunque saldo inicial siempre va a ser porque va a tener que existir compras, ¿no? Entonces vamos a ponerle por lo menos una cantidad mínima, ¿ya? Hay que suponer que se estaba vendiendo bien, pero por situación de la pandemia bajó la adquisición de materia prima. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay venta. Y entonces acá ya bajó un poco. Ojo que estamos en marzo, en época en que vamos a cambiar el año pasado, ¿ya? Para que se nos pueda ser un poco más comprendible. Y entonces en mayo, acá te bajó la materia prima, acá te bajó la materia prima,
de mes en mes iba descendiendo hasta que se llegó a un mes en que ya la producción del producto se dio lo mínimo, o mejor dicho, diciembre ya no se produjo nada. Ya asumiendo que estábamos trabajando en situación de la pandemia. Ahora en compras, igualito, ¿no? Hacemos nuestro hoja de trabajo, compras, ¿no? Compras de insumos para la materia que se va a producir. Voy a ponerlo producto, ¿ya? Producto que se va a producir. Como estábamos haciéndolo, vamos a poner insumo 1, insumo 2. Dependiendo del producto que se va a fabricar, jóvenes, va a tener insumo 2, 3, dependiendo, no puede ser insumo 5, 6, depende de lo que se va a producir, ¿no? Y para eso va a variar en función a lo que se produce. Entonces este voy a poner otro colorcito para que pueda cambiar. No, igual ponemos cantidad, precio en soles. No, siempre para que haya la relación igual compras, hay que ponerle acá compras a comprar por 2.000 soles, ¿ya? Para que sea un poco más diferenciable. Entonces ha comprado 1.000 el insumo 1, ponelo 1.200 y del otro ha comprado 800. Y en soles viene a ser, esto viene a ser 1.400 y el otro viene a ser 600. Entonces, total de soles, ¿no? Total viene a ser 2.000. Entonces viene a ser total materia prima. Igual, ¿no? Total materia prima. No, entonces, igual, ¿no? Le ponemos el colorcito para poder diferenciar. Este es el color amarillo. 2.000, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, este 2.000, como les digo, viene de ya de una suma de elementos que conforman el proceso productivo. ¿No? Entonces, igual, ¿no? Ahora, asumiendo también que el mismo proceso se ha dado, va disminuyendo de mes en mes, ¿ya? Aunque el primer mes de marzo estábamos casi con la producción por el nivel. Marzo empezó la pandemia, bajó a 1.800, 1.700, 1.400, 1.100, 1.900, 600, 400, 350 y 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, como ya lo tengo programado, toda la hoja de cálculo nos va botando cuánto es el costo unitario, cuánto es el costo de fabricación, que nos va a permitir poder conocer el proceso de costeo, ¿no? Entonces, eso no se preocupe. Entonces, acá vamos a ponerle un colorcito para que no se pierdan dónde estamos. Listo. Estamos acá. Entonces, ya vimos cómo se compone. Y luego pasamos a el total, ¿no? El total ya viene a ser la suma de las inventario inicial más las compras realizadas de otros insumos. Acá van a ponerle compras o otros insumos. ¿Ya? Pues ahí estamos avanzando.
Ahora, inventario final, ¿no? Si hay un inventario final de materia prima, ¿es eso qué quiere decir? Que existe materia prima que está por proceso de culminar en el taller o en la fábrica. Volvemos a nuestra hoja de trabajo. Inventario final, acá ponemos inventario final de materia prima. Ya, entonces, inventario final de materia prima. Entonces acá podemos poner ya inventario final de materia prima, ¿no? Entonces podemos poner acá saldo final del proceso. ¿No? Podemos poner del producto 1 y del producto 2. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso que está en el cuadro viene a ser la suma de las partes. Entonces acá continuamos con el cuadrito, cantidad soles. ¿Se dan cuenta? Entonces a eso se refiere. Entonces, igual vemos cuánto es el monto para que nos cuadre. Inventario final materia prima 2054. Entonces podemos poner la cantidad, puede ser 1000 y 1200. El monto, no se olviden, es 3111. Vamos a poner el monto nosotros acá. Ya vamos a borrar esto. Eso acá también para que no nos confunda. Y le ponemos por decir un monto de 1200 y 800. Tenemos un monto total de 2000. Total, inventario final. 2000 soles. Y volvemos a nuestro cuadro que nos dice que es 2000 soles. Igual, ¿no? El mismo proceso. En el mes fue disminuyendo poco a poco por la situación de la pandemia. El primer mes de febrero igual se mantuvo. El problema fue a partir de marzo, ¿no? 1800, 1500, 1300, 1700, 500, 300, 100, 50 y 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, el costo de materia prima ya nos viene a dar todo este proceso. ¿No? Entonces, hasta ahí ya tenemos el costo total de materia prima. Total de materia prima, costo de materiales. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un inventario final de materia prima? El inventario final nos quiere decir que es el saldo que existe para la próxima producción. Entonces, ¿qué viene a ser? Viene a ser el costo total de materia prima menos el inventario final de materia prima, o sea, menos el saldo o remanente. Entonces, un costo de materia prima nos viene a ser 1500. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta ahí ya tenemos completo el primer rubro que viene a ser el costo de materias primas.
¿no? Entonces, este viene a ser nuestro primer cuadro que vamos a poner como título, costos de materia prima. Materia prima utilizada en empresa Timoteo Sac. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta ahí estamos bien. Le subimos el tamaño de letra para que sea un poco más claro. Listo. Y para que nuestro archivo también no nos confunda, hoja de trabajo, guión, hoja, trabajo, guión, materia prima. Para ver. Listo. Continuamos. Después de que conocemos el costo de la materia prima, nos va a interesar mucho conocer cómo es el costo de la mano de obra, ¿no? Volviendo un poco a nuestro ejemplo que estamos viéndolo en el Power, ¿no? A ver, para que podamos comprender un poco mejor. A ver, volvemos al Power. Por ejemplo, asumiendo que se está fabricando un pastel casero. Imagínense, estamos en una pastelería. Los elementos, por ejemplo, ¿qué voy a utilizar? 2 tazas de harina, una taza de leche, una taza de mantequilla, media taza de azúcar, huevos, cucharaditas de extractos de vainilla, una taza de frambuesa, azúcar. ¿No? Entonces, esos son los ingredientes que yo, como una persona que va a costear, he logrado identificar. ¿No? Entonces, si no logro identificar, va a ser un problema para mi costeo. Entonces, no se olviden, hacer un conteo literal de todos los elementos que quieren utilizar para producir, en este caso, nuestra torta. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no conocemos esto, se nos va a hacer un problema, ¿no? ¿Qué pasa si yo me olvido, por decir, de contar un huevo? En vez de 4 lo pongo 3, ¿no? Un problema, ¿no? Supuestamente no altera mucho, ¿no? Pero cuando yo compré 4, hice un desembolso de dinero. ¿Y ese dinero qué pasó? ¿Se dan cuenta? Entonces se convierte en un egreso monetario que ya se me va a incluir, ¿no? Se va a incluir en un gasto. ¿Y cuáles son las actividades que voy a realizar? No se olviden, igual, reconocemos, ¿no? Elaborar, utilizar los utensilios, relacionarlo con los costos que incurran, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué se va a preparar? ¿Qué tiempo va a demorar la preparación? ¿Cuántos tiempos de personas o trabajadores se va a utilizar? Los moldes que voy a utilizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso tenemos que nosotros tratar de reconocer para poder ver en sí el valor económico que se utiliza o que se va a gastar en nuestra producción. Porque no se olviden, todos los utensilios que se van utilizando tienden a desgastarse y cuando no se va a contabilizar, ¿cómo vamos a tener un monto para poder recuperar o reponer ese producto o esa materia prima o ese utensilio o esa maquinaria o ese bien que se ha utilizado? Por eso es muy importante tener en cuenta este registro. ¿Se dan cuenta todo? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante porque sin eso nosotros no vamos a poder llevar adecuadamente el proceso de
costeo. Nos saldrá muy bien la torta, pero costeo malo. A la larga nos trae pérdidas a la organización. Acá, por ejemplo, ¿no? No se olviden que el trabajador se le tiene que considerar, ¿no? Ese trabajo que realiza, esa energía que realiza es su trabajo y ese tiempo que se utiliza es su capacidad del que realiza el trabajo. En este caso, la torta. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es porque sea un experto cocinero, le gusta hacer las tortas, va a trabajar gratis. No, no es que yo ya le pago y por eso ya no lo tengo que considerar. Mentira. Uno mismo se está haciendo un robo de costeo. Considerarle el trabajo del que va a transformar la materia prima. Si hace más productos en menos tiempo, mucho mejor. ¿Entienden? Entonces, eso tiene que ser bien reconocido. Si trabaja un experto pastelero, uno. Si trabaja con su ayudante que le va a limpiar, le va a ayudar con sus utensilios, también hay que considerarlo, salvo que no se le pague. De repente puede ser un aprendiz que le está ayudando y trabaja de manera gratuita, no se le considera. Pero si va a trabajar y se le va a pagar, sí se le considera, ¿no? Entonces, como hemos visto, todo eso estamos haciéndolo en nuestro Excel. Volvemos a nuestro Excel. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo, lo que hemos visto en nuestro proceso de transformación, está acá. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver la mano de obra. Igual, ¿no? Como vimos en el ejemplo del pastelero, nosotros igual abrimos nuestra hoja, otra hoja de trabajo y lo ponemos, hoja de trabajo de materia, de mano de obra, mano de obra. Listo. Entonces, ¿qué hago? Igual, ¿no? Mano de obra directa. Vuelvo acá. Mano de obra directa. Trabajador. Puede ser trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3, a poner 4 trabajadores, trabajador 4, trabajador 5. No, entonces ponemos acá su valor nomás monetario. Igual hacemos otro color para poder diferenciarlo. Siempre vemos el monto total, no se olviden, acá cuánto maniobra es de 1434. Vamos a poner, por decir que sean otro monto, ¿ya? Son 5.000 para cada uno, vamos a poner, ¿ya? 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Total 5.000. Listo. Entonces, ese 5.000 se viene acá. Y no se olviden, estamos trabajando acá, borramos todos estos montos que son de otro ejemplo. ¿Ya? Para que no se nos confunda. Febrero trabajaron igual los 5. Marzo también trabajaron los 5. De ahí bajó, trabajaron. También los 5 de abril estaban considerándose, de ahí empezó a disminuir. Trabajaron 4, de ahí trabajaron 3, 3 hasta 2.
y hasta que se quedaron con un solo trabajador. Noviembre ya no trabajaron, diciembre también ya no trabajaron. Es decir, no hubo producción. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante tener todo este flujo de actividades mensualizadas. Ojo, que yo lo estoy trabajando anual, pero ustedes tienen que entender que esta hoja es mensual, ¿ya? Esto es mensual. Este es del mes de enero. No se olviden, ustedes ya de manera mensual lo van a trabajar. En cuenta, estoy haciendo por un mes, ¿por qué? Porque para cada mes van a tener que hacer su hoja adicional para que ustedes vean cómo fue, ¿no? Esa disminución de personas se ve en cada uno de los meses, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a hacer otra cosa, ya verán acá lo copian igual, por decir, lo copian así. ¿No? Entonces va a haber solo trabajador 4. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mensualmente se lleva el control y el registro, ¿no? Esto va a ser febrero, por así, ¿no? Luego ustedes lo harán de marzo, abril, así sucesivamente hasta poder llegar hasta diciembre del año 2020. ¿No? Entonces, ustedes ya saben de dónde vienen los componentes de esta matriz, ¿no? Entonces, hasta acá estamos bien. Entonces, igual le ponemos su colorcito para poder ver que ya lo hemos trabajado. Costos de fabricación, igual, ¿no? Vamos a borrarlo todo esto para poder continuar. Entonces, acá abrimos otra pestaña, cambiamos hoja de costo de fabricación, hoja de costo de fabricación. Igual hacemos nuestro detalle, costo de fabricación, material involucrado, claro, ponemos material 1, material 2, hasta material 3. Listo. Ponemos también su cantidad, ponemos su valor monetario. Igual el color que lo va a diferenciar el total, cantidad va a ser 50, 60 y 45. El valor en soles puede ser acá por decir 500, los otros en 500 y 500, total 1500. Entonces, 1500. ¿Se dan cuenta? Entonces, este viene a ser el costo de producción mes de enero. Volvemos a nuestra hoja de trabajo para poder ver cómo va a ser el comportamiento respectivo. Entonces, borramos siempre cotejando que nos cuadre el monto, porque si no, no va a ser nuestro trabajo, sino va a ser cualquier otro monto que malogra nuestro costeo. 1500. Entonces volvemos y ponemos nuestro 1500.
Ya, entonces acá vas a considerar lo que bajó totalmente esto, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto se hace de manera mensual. Por no decirlo que lo llevamos un control diario. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no hacemos un control diario, nuestro costeo va a ser diferenciado. Y ese costeo diferenciado, como les vuelvo a repetir, va a traer una información falsa. Listo. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro cálculo del costo de producción, lo que nosotros vamos a tener que hacer es hacer el costo total. Para eso hacemos la sumatoria. Sumamos, ¿no? Costo total de producción. Y nos va a dar, que es la suma de todos los costos que hemos visto en denantes en el Power, no se olviden, ¿no? Todo esto ya es nada más que aplicar las fórmulas que ya conocemos porque hemos visto el Power. Costo total viene a ser la suma de la materia prima más mano de obra más costo de fabricación en cada uno de los meses, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la fórmula como ustedes lo ven, de 14 más de 16 más de 18. Acá está, ¿no? Vamos a resaltarlo para que lo podamos reconocer fácilmente. Más más ¿no? ¿Se dan cuenta? Más Listo. Entonces todo eso me da el valor de acá, ¿no? Por el mismo color. Le agregamos un comentario, no se olviden. Es la suma de los colores morados. Listo, entonces para que no nos confundamos, hay que cambiarle de color, porque si no va a ser como si lo estuviéramos sumando, ¿no? Nos va a fabricar un problema. Listo. Entonces hacemos el clic y ya sale la suma de todo esto. Y la producción mensual, no se olviden que viene a ser la división del total de producción sobre el costo. La misma fórmula se utiliza para todos los meses. ¿Se dan cuenta? Listo. Y el costo unitario nos va a botar igual, ¿no? La división, el número de celdas. El costo de producción entre el total de costo de producción entre producción mensual, ¿no? Que nos viene a dar este proceso como resultado. ¿Se dan cuenta? Acá ya está la fórmula. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, por decir, si varía la producción, por decir la producción el primer mes era 500 unidades, ¿se dan cuenta? Luego, estamos en mes de enero, ¿no? Enero, febrero se siguió produciendo 500, 5000. Marzo también se produjo 5000. Por la pandemia bajó ya. No se producían 5000, se produjo 4000, 3000, 2000, 1000, 500, 300, 100, 50 unidades y el último mes ya no se produjo nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso nos hace que varíe nuestro
costo de materia prima, mano de obra y gasto de producción. Entonces, para que todo esto pueda quedar un poco más claro, se logra apreciar la gráfica, ¿no? Materia prima, ¿cómo fue su producción en el tiempo? Disminuyendo, decrecimiento, descenso. La mano de obra, de igual manera, en disminución, decrecimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese comportamiento nosotros también lo estamos viendo en este cuadro, ¿no? En esta matriz. ¿Por qué bajó? Entonces acá le podemos poner una nota, ¿no? Por la pandemia, a partir de marzo disminuye la producción en la empresa. No, podemos poner ahí próxima a cerrar. ¿Por qué? Porque si no hay ventas, no hay producción. Y si no hay producción, la empresa no va a continuar, ¿no? Entonces, así más o menos, este es un caso real de lo que se ha llegado a ver en varias empresas hasta el mes de diciembre, ¿no? Entonces, grande, acá le ponemos nota. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que se está viendo es un caso real, ¿no? No solo es algo teórico, sino real, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, los números no nos mienten lo que ha pasado en la vida real. Porque al último todo tiene que contrastarse con lo que se está viviendo en la vida real, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso es lo que ha pasado. Entonces, no se olviden, los costos de fabricación logramos hacer sus hojas de trabajo para cada uno de los componentes. ¿Por qué? Porque estos componentes nos permiten ver muy bien cómo es el cálculo de cada uno de los componentes del costo total de producción. Materia prima, mano de obra, costos de fabricación. Y todo esto nos va a permitir obtener el costo total de producción, la producción mensual y el costo unitario de cada una de las unidades que se va a vender. Y esto también nos permite hallar el costo unitario de la mano de obra, ¿no? Que es la división del total de la producción con la mano de obra. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, esta matriz es muy interesante porque nos muestra todo el proceso de manera dinámica. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. Si todo esto no nos indicara cómo es el comportamiento, o no entendemos, por decir, todo el proceso de los meses, podemos ir a las gráficas, ¿no? ¿Qué pasó? La disminución de manera mensual. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nos tiene que indicar que ha pasado en este proceso del año 2020. ¿Por qué? No se olviden, siempre tienen que sustentar por qué se dio ese proceso. Por la pandemia que el descenso del proceso productivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso viene a ser el cálculo del costo de producción cuando ya estamos trabajando con una empresa. ¿Lo podemos hacer en más subdivisiones? Por supuesto que sí. Acá lo podemos agregar los agregados que nosotros creamos como pendientes, porque ya conocemos cuáles son sus elementos de cada uno de ellos, ¿no? De repente el jefe nos dice, no, yo quiero uno que me indique claramente cuáles son sus componentes para que yo no pueda estar avanzando, verificando hoja por hoja. Entonces, ¿qué hago? Como tengo todo esto, me voy a mi hoja y acá le agrego, ¿no? Como título y subtítulo. Y este monto total viene a ser el monto de la sumatoria de cada uno de los componentes. ¿Por qué? Porque así ya puedo tener un panorama más claro en una hoja de trabajo del cálculo de costos más completo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Como le digo, ya depende de cómo el jefe les pueda pedir su hoja de trabajo. Pero la idea es que ustedes conozcan de dónde viene este dato. Entonces, me voy a su hoja de trabajo de la materia prima.
Entonces ya sé, ¿no? Si yo me pongo a ver por qué salió 2000, no sé, entonces me voy a mi hoja unitaria de trabajo y veo que en materia 1 se utilizó 500, materia 2, 750 soles. Las cantidades para nuestro caso de costeo casi no es muy importante, eso ya lo vamos a dejar para la parte de contabilidad. Lo que nos interesa a nosotros va a ser los números, los montos. Nosotros cuando hacemos costeos más nos interesa la parte monetaria. ¿Por qué? Porque la parte monetaria es lo que nos permite a nosotros el costeo. Estamos, entonces así que el dato importante de nosotros es el valor monetario, no se olviden, mejor dicho, el dinero. Entonces, todo se trabaja, entonces trabajamos todo el costeo. Entonces volvemos a nuestra Power para poder continuar. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos elementos, como puede ser en la pastelería, lo tenemos que conocer. Lo diferenciamos y lo hacemos el costeo. Entonces, para poder recordar los costos totales, la materia prima directa, la mano de obra directa, los gastos de fabricación. La materia prima directa más la mano de obra directa, costos primos. Mano de obra directa más gastos de fricción, costos de conversión. Y todo esto nos da el costo de producción. El costo de distribución, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos de fabricación. Todo esto nos da el costo de distribución. Conociendo del costo de producción y el costo de distribución, ya tenemos el costo total. El costo menos el precio de venta del producto a vender o a comercializar nos va a dar nuestra utilidad. ¿Ya? Y no se olviden que por lo general la utilidad lo consideramos el 30% del producto. Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, inquietudes?